Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a resolver dos ejercicios que tienen que ver con los teoremas de triángulos y de los ángulos. Espero que los hayan estudiado bien. Hay que recordar que hay dos muy importantes. La sumatoria de los ángulos interiores de un triángulo siempre va a ser igual a 180 grados. La sumatoria de los ángulos externos de un triángulo va a ser igual a 360 grados. Eso no lo deben de olvidar. Tenemos el primer ejemplo. En este primer ejemplo nos dan tres ángulos internos. Nos dan el ángulo C, que vale 2x, el ángulo B, que vale 3x, y el ángulo A, que va a ser igual a x. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es hallar cada uno de los ángulos internos. Es un problema muy sencillo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que estos ángulos internos van a ser igual ¿a cuánto? A 180 grados. Entonces, inclusive nosotros, por simple lógica, hay que recordar que este ángulo B, al ser un ángulo rectángulo, va a ser igual a 90 grados, pero vamos a calcularlo por medio de una ecuación. Si nosotros establecemos esa ecuación, va a ser igual a que el ángulo A, que es igual a x, el ángulo B, que es igual a 3x, más el ángulo C, que es igual a 2x, tiene que ser igual a 180 grados. Estableciendo esa igualdad, nosotros podremos determinar el valor de x. Si nosotros resolvemos la ecuación, sabemos que x más 3x son 4x, más 2x va a ser igual a 6x. Entonces decimos 6x es igual a 180 grados. Recordamos que si 6 está multiplicando x, del otro lado pasa dividiendo. Entonces aquí nos quedaría 180 sobre 6. Por lo tanto, x va a ser igual a 30 grados. Nosotros ya sabemos que el ángulo A va a ser igual a ¿cuánto? A 30 grados. Entonces vamos a colocarlo aquí. Ángulo A va a ser igual a 30 grados. Por consiguiente, con este valor nosotros podemos ya saber cuánto vale cada ángulo. Entonces, vamos a ver. Ángulo B nos dice que ángulo B va a ser igual a 3x. X sabemos que vale 30 grados, por lo tanto, ángulo B va a ser igual a 3 por 30 grados. Por lo tanto, ángulo B va a ser igual a 90 grados, lo cual coincide con que este triángulo va a tener un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, porque es un triángulo rectángulo. Ahora, ¿cómo vamos a determinar el ángulo C? De la misma manera, vamos a colocarlo aquí. Ángulo C va a ser igual a 2x. ¿Cuánto vale x? X vale 30 grados, por lo tanto, ángulo C es igual a 2 que multiplica a 30 grados. Por lo tanto, ángulo C va a ser igual a 3 por 2, va a ser igual a 6. Entonces esto va a ser igual a 60 grados. Entonces vamos a ver si los tres suman 180 grados y cumplen con este teorema. 30 más 60 nos da igual a 90, más 90 grados es 180 grados. ¿Qué quiere decir? Que entonces los ángulos internos van a ser igual a 180 grados. Y con eso resolvimos el problema. Tenemos ángulo A, ángulo C y ángulo B. Aquí está. Vamos a colocarla aquí. Ángulo B. ¿Ok? Entonces vamos con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo lo que nos pide es igual. Calcular los ángulos restantes. ¿Qué sucede? Que los ángulos externos de un triángulo van a ser igual a 360 grados. Entonces aquí tenemos ángulo externo A, B, y este que es un ángulo que no lo están proporcionando. Vamos a ponerle ángulo E. Tenemos el ángulo E que es igual a 135 grados. Nos están dando un ángulo de 53, nos están diciendo que calculemos el ángulo C y el ángulo B. Podemos empezar de distintas formas. Podríamos nosotros aquí determinar inicialmente el ángulo A. Este ángulo, el ángulo A más 53, ¿a cuánto nos debe de dar? A 180 grados. Entonces podemos calcular de ese modo el primer ángulo, que es el ángulo A. Vamos a ver si tenemos ángulo A más 53 va a ser igual a 180 grados. Por lo tanto, ángulo A va a ser igual a 180 grados menos
53. Haciendo las operaciones nosotros determinamos que 180 menos 53 va a ser igual a 127 grados. Entonces ya tenemos aquí el primer resultado, que es el ángulo A, que es igual a 127 grados. Entonces vamos con el siguiente. Ya tenemos A igual a 127 grados. Tenemos ángulo A, ángulo E. Podemos calcular el ángulo D. ¿Por qué? Porque recordemos que esta suma de estos ángulos externos es igual a 360. Entonces vamos a colocar aquí 127 grados, que es este ángulo, más este ángulo de 135 grados, más D va a ser igual a 360 grados. Entonces con eso podemos despejar y nos queda D, que es el ángulo, va a ser igual a 360 grados menos 127 grados menos 135 grados, y esto nos va a dar el ángulo D. ¿Cuánto va a valer el ángulo D entonces? Esto va a ser igual a 98 grados. Haciendo las operaciones determinamos que ángulo D va a ser igual a, colocarlo aquí, 98 grados. Entonces, este ángulo más 98 nos tiene que dar 360 grados. Entonces, con esto podemos nosotros determinar los demás ángulos. Por ejemplo, ángulo B. Tenemos el ángulo B, y el ángulo B va a ser la diferencia entre 135 menos 180. Entonces, ángulo B va a ser igual a 180 menos 135 grados. Por lo tanto, el ángulo B va a ser igual a 45 grados. 180 menos 135 nos va a dar 45 grados. Entonces ya tenemos aquí el ángulo B, que es igual a 45 grados. Ahora, ya tenemos este ángulo, podemos calcular este, sí. ¿Por qué? Porque la suma de estos ángulos internos va a ser igual a 180. Vamos a calcularlos aquí abajo. Entonces vamos a tener aquí 53 grados más 45 grados más C tiene que ser igual a 180 grados. También podríamos hacerlo de este modo, ¿no? 98 más este pues tiene que dar 180, pero vamos a determinarlo para ir demostrando que los teoremas son ciertos. Entonces C va a ser igual a 180 grados menos 53 grados menos 45 grados. Vamos a hacer la operación y esto nos va a quedar igual a ¿cuánto? 82 grados. Perfecto. 82 grados. Entonces, ángulo C va a ser igual a 82 grados. Entonces, vamos a ver. Si nosotros sumamos 53 más 45, nos va a dar a 98 más 82, 180. Entonces 82 más 98 nos va a dar igual a 180. 127 más 53 nos va a dar igual a 180. 45 más 135 va a ser igual a 180 grados. Y con esto nosotros comprobamos que los dos teoremas de suma de los ángulos internos y externos, ya sea el interno nos va a dar igual a 180 o el externo 360 grados. Perfecto, muchas gracias, buenas tardes.